Buenas tardes, hermanos. Bueno, vamos a empezar el tema del día de hoy con una oración. Si quieren, ahí sentaditos, derechitos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, en esta tarde te pido sabiduría que pongas en mí para poder llevar tu palabra a mis hermanos. Y también te pido por ellos para que les permitas abrir su corazón y que el día de hoy todos saquemos una buena enseñanza. Guíame, Padre, guía a todos tus hijos y ayúdanos a cada uno de nosotros para ser mejores seres humanos, para que todos nosotros podamos portar tu palabra, seamos discípulos tuyos y siempre hagamos el bien. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema del día de hoy, como todos escucharon, es un tema que llama la atención, ¿verdad? Es un tema que muchos pues dicen, ay, yo quiero estar ahí a ver qué hay. Es un tema muy bonito, cómo se presenta Dios a la familia cuando tenemos alguna pérdida. Entendemos que por pérdida vamos a entenderlo que hay muchas situaciones que se pueden llamar pérdidas, ¿no? Tenemos en lo principal, lo que entendemos por pérdida, una muerte. En el día de hoy, mis hermanos, como está esta actualidad, vemos más de cerca, yo creo, cada uno de nosotros la muerte de una u otra manera, ya sea venida a través de una enfermedad. Hemos visto cómo en la actualidad el cáncer ha agarrado un apogeo muy grande en nuestra sociedad. Lo vemos con mayor frecuencia. Antes no se escuchaban tantos casos de cáncer como se escuchan el día de hoy. Y muchas veces no es porque se haya puesto de moda, sino que es consecuencia de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros, o cómo nos estamos alimentando, cómo se está explotando el campo, cómo las empresas están generando alimentos y los quieren sacar tan rápido que le ponen tanta cosa que al final y al cabo nos hacen daño a cada uno de nosotros, ¿no? Asimismo, vemos que la mayoría de enfermedades cardiovasculares son una de las primeras en generar muerte en todo el mundo, seguida del cáncer, de la diabetes, ¿no? Otra incurrencia son los accidentes. Vemos que hay mucha gente que maneja como locas y generan accidentes, muertes espontáneas, gente mala, gente que no está en el camino de Dios y que hace cosas malas contra otros, asesinatos, qué sé yo. Y otra incurrencia fuerte que estamos viendo en la actualidad es el suicidio, y eso lo estamos viendo mucho en nuestros jóvenes que no tienen esa tolerancia a la frustración, que no tienen esa tolerancia a resolver problemas. ¿Por qué? Porque están creciendo con la facilidad que le dan las redes sociales y no saben cómo tomar decisiones, no saben cómo utilizar su inteligencia emocional para resolver los problemas. Entonces buscan las salidas para ellos más fácil, que es acabar con su vida. Encima, sumarle a esto que son chicos que no tienen formación cristiana de Dios, entonces la situación se pone todavía más difícil. También hay otro tipo de pérdidas, como por ejemplo el abandono, cuando un papá o una mamá deja su hogar, o cuando un hijo sale del hogar. También es considerado como una pérdida. Y otro punto también vienen a ser las pérdidas materiales, ¿no? Hay mucha gente que se concentra en hacer bienes y que por una u otra razón pueden llegar a perder esos bienes. Hoy nos vamos a centrar en lo que es una pérdida de un ser querido. Entonces, quiero que entendamos en primera instancia que todas nuestras situaciones en nuestras vidas vienen a ser procesos que están
que empiezan con un acontecimiento que genera un sentimiento y que este sentimiento genera una reacción. Quiero que pongan en mente estos tres aspectos: acontecimiento, sentimiento y reacción. Todas nuestras vidas están llenas de procesos con estos tres puntos. Por ejemplo, cuando nos casamos, hay un acontecimiento que genera un sentimiento diferente en el novio y en la novia y que genera reacciones. Cuando tenemos un niño, un hijo, es igual, es un acontecimiento que genera sentimientos y que por ende generan reacciones, ¿no? Por ejemplo, cuando tu hijo de 7 años comete una travesura y rompe algo, hay un sentimiento y hay una reacción. La manera en cómo reaccionamos cada uno es muy diferente a la de otros. No todos reaccionamos a lo mismo siempre que se realicen estos tres aspectos en un proceso. La gran pregunta acá es: ¿cómo sabemos que Dios está ahí cuando perdemos a alguien? Y es la pregunta con la que yo quise empezar, con la que empecé mi tema y con la que gasté varios días pensando y diciendo: ¿cómo yo explico a estas personas que sí, que Dios está ahí? Cuando tú escuchas y miras y buscas información y encuentras mucho, por ejemplo, de gente creyente que cuando tiene alguna situación difícil, en vez de acercarse más a Dios, se alejan. El padre el día jueves en su oración del día hablaba un poco de la muerte. Yo no sé si escucharon la oración del padre, y él nos invitaba a mirar un video de una persona que contaba su testimonio, que daba su testimonio, ¿no? Y más o menos se trataba de lo mismo. No se los voy a contar para que ustedes vayan y lo miren, de una persona que creció, una niña que creció en un hogar cristiano y sabía mucho de Dios, vivía en una familia católica, pero cuando fue creciendo en su adolescencia fue perdiendo ese amor a Dios, al llegar al punto de ir a todo lo contrario, de ser atea, ¿no? Y después de eso, a ella le sucede, tiene un suceso muy fuerte en su vida que hace que cambie o que se dé cuenta de que su primer camino estaba bien. Entonces hay mucha gente que, siendo cristiana, siendo creyente, a veces siente que Dios no lo acompaña, o que no cumple o no le da lo que esa persona quiere, y entonces dice: no, entonces Dios no existe, yo no le creo, y deja, ¿no? Como hay otras personas que, sin ser creyentes, en un acontecimiento difícil, ya sea de pérdida de alguien o de esa misma persona, hay personas, por ejemplo, que han sobrevivido a accidentes muy graves y dicen: oh, Dios me dio otra oportunidad, y cambian su vida, ¿no? Yo les voy a contar más adelante un caso de una persona que yo conocí y que hubo algo así en su camino. Me pasó algo cuando yo trabajé en Perú. Yo era psicóloga de una preuniversitaria. Había muchos chicos a los que nosotros especialmente ayudábamos por problemas de estrés y ansiedad, porque eran chicos que postulaban a una universidad nacional, donde las vacantes eran limitadas y la cantidad de postulantes eran masivas y los cupos para ingresar eran muy pocos. Entonces la competencia era tan fuerte que les generaba a muchos de ellos ansiedad, estrés. Yo me acuerdo que llegó un muchacho y me dice: oh, no ingresé, me siento tan mal por mis papás que hacen tanto por mí y yo tengo que seguir aquí. Bueno, trabajamos con él casi un año. Él era un chico que creía mucho en Dios. Él venía
siempre me hablaba de Dios. En ese tiempo yo no estaba tan cercana a Dios, yo solamente iba a una iglesia católica los domingos a la misa y ya, ¿no? Entonces, pues yo lo escuchaba, él llegaba y yo ya, me toca mi consulta, ok, está bien, y ahí quedaba la situación, pero él siempre traía ese ángel que nosotros decimos, esa persona tiene un ángel. Bueno, lo reubiqué porque él andaba medio despistado de lo que quería estudiar y quizás por eso no conseguía el ingreso a la universidad. Al año que postulan otra vez, él ingresa en primer puesto y viene y me dice, te quiero invitar a mi iglesia, quiero que conozcas a mis papás te quieren conocer y quieren agradecerte. Y yo, ok. Entonces yo fui, yo no sabía que su papá era el pastor de la iglesia. Para mí fue la primera vez que yo iba a una iglesia diferente a una iglesia católica. Yo llegué, todo era muy sencillo. Cuando asiste a una iglesia católica, pues está acostumbrado a ver todo tan grande, tan bonito, ¿no? Y habían un grupo de chicos con guitarras y todo, y digo yo, ¿qué es, no? Y empezaron a tener el servicio y cantaron y aplaudían todos. Y para mí eso en ese momento era algo que, no, yo tenía otra formación a mí. La formación en ese tiempo que yo tenía en mi cabeza era que la iglesia tú no puedes hacer bulla, la música tiene que ser toda de ópera mejor, es la más respetable para Dios. Era la formación que yo tenía en ese tiempo y ellos pues haciendo tanta bulla decía yo, ay, estaré bien aquí. No tenían imágenes ni nada, solo una cruz, ¿no? Bueno, yo llegué, el Señor lo conocí, al pastor, a su esposa, a sus hijas, me agradecieron y ya de ahí, bye, me fui. Y a este chico pues no lo volví a ver porque él ingresó a la universidad, yo seguí mi trabajo, pasaron años, yo me casé, me vine para acá. Y después de mucho tiempo en Facebook encuentro un request de él y ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Oh, sí. Ok, hasta ahí. Hasta ahí quedó esa conversación y siempre veía yo el que ponía versículos de la Biblia y cosas así. Pasaron muchos años, yo dejé de tener contacto con él. Él también vio mi cambio, yo empecé aquí a venir a cambiar, ponía también en Facebook cosas de Dios. Y después de casi 17 años, 18 años, él me escribe y me dice, hey, ¿te acuerdas de mí? Y le digo, sí, claro que sí. Bueno, llamo para molestarte, tengo un problema y quisiera saber si me puedes ayudar. Si a través de Zoom podemos hacer una conversación. Y le digo, claro, sí. Bueno, se llega el día y me dice, te voy a pedir solamente una cosa. Porque yo le pregunté, ¿cómo están tus papás? ¿Cómo está tu familia? Me dice, sí, todos bien. Antes de empezar, yo te quiero pedir algo. Le digo, sí, pues si está en mis posibilidades. Me dijo, no quiero que me hables de Dios. Y para mí eso fue completamente chocante porque ¿dónde quedó ese chico que traía a Dios en él y que lo manifestaba? Y entonces, ok, pues conversando, tuvimos varias sesiones, pero yo no pude sacar a Dios y es el día de hoy cuando yo hablo de mi psicología, pues Dios está ahí. Es como la primera advice que tú le das a alguien, es Dios. Entonces ya llegó un tiempo que le dije, sabes que no, yo no puedo, tú estás aberrinchado con algo que tienes. Le digo, ¿por qué no empezamos por ahí y hablamos cuál es tu problema? Bueno, para hacerles corta la historia, él estaba renegado de Dios porque Dios no le había dado lo que él quería. Yo crecí, desde que yo abrí mi ojo, estaba en una iglesia, mis papás vivían en la iglesia, yo crecí ahí, pero Dios a mí no me responde, Dios no me da el puesto que yo quiero tener, ni la casa que yo quiero tener. Entonces dije, no, él lo que está es haciendo su berrinche. Le digo, tú estás haciendo berrinche con Dios, así que no, ya algún momento te vas a dar cuenta y ojalá que no sea tarde, le digo, ¿no? Entonces existen estos casos donde a veces
yo pienso que no hay una formación constante. No significa simplemente que nuestros niños o nosotros vengamos y estemos en la iglesia, o que ellos crezcan siendo creyentes como somos sus padres, sino que tenemos que haber formación, que debe haber trabajo con ellos. Nuestros hijos tienen, y ahí me entenderán los que tienen adolescentes, tienen preguntas, y así como tienen preguntas del mundo, tienen preguntas de Dios, y hay que contestárselas, hay que darles esa información que ellos necesitan para que su formación siga, no simplemente digan, oh sí, yo creo en Dios, sí, yo voy a una iglesia, no, sino que vaya más allá. Nosotros todos buscamos aquí. ¿Cuál es, yo digo, el lema de esta iglesia? Es que nos enamoremos y que sigamos a Dios. Pues no solamente seamos nosotros, sino que también nuestros pequeños, nuestros hijos, nuestros adolescentes sigan el mismo camino, ¿no? Entonces, Dios está con los familiares cuando hay pérdida, sí, está. Y todo está aquí. Hoy yo te voy a dar 8 citas bíblicas donde te voy a demostrar que Dios está contigo, que Dios te apoya, que Dios te ama, que Dios te da consuelo, que Dios te fortalece y que Dios te hace mejor después de una pérdida. Es muy difícil cuando uno tiene una pérdida. Yo no he tenido una pérdida tan cercana. Cuando han fallecido mis abuelos, a los que he amado mucho, yo he estado aquí, no he podido ir a mi país, entonces me dolió, pero pienso que el dolor cuando es completamente presencial, ahí es más fuerte. Entonces, quiero explicarles un poco el tema de hoy. He separado en 6 etapas que uno debe de fomentar y que uno también tiene que hacer su parte, porque no es, se murió un familiar, se murió mi esposo, se murió mi hijo y ya Dios, ¿dónde estás? Aquí, ¿dónde? No te veo. No es así. Uno tiene que poner de su parte, uno tiene que hacer su tarea también, ¿no? Entonces, tengo 6 puntos. Si tienen sus Biblias, por favor, les voy a pedir que la tengan lista y vamos a empezar. El primer punto es, permítete sufrir. Vemos muchas personas que reprimimos nuestros sentimientos. Habemos muchas personas que dicen, oh, no, yo no, a mí no me duele, o sí, yo ya sabía que eso iba a pasar, y simplemente no nos permitimos sufrir. Permítete sufrir porque son reacciones humanas naturales. Todo ser humano tiene que expresar su sufrimiento, tiene que sentir no solamente alegría, sino también tristeza. Todo tiene su tiempo, nos dice la Biblia. Si quieren buscar en Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 4. Si alguien la tiene y si no la leo yo. ¿No? Ok, vamos a ver. Capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice, hay un tiempo para cada cosa y un momento para hacerla bajo el cielo. Hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Dios nos está diciendo, nacimos, también nos vamos a ir, todos vamos a pasar por ese proceso. Tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para dar muerte y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y otro para reír. Un tiempo para los lamentos y otro para las danzas. Dios nos está ahí diciendo que está bien que suframos, que está bien que lloremos, ¿no? Así como tenemos tiempos de alegría, también tenemos que dejar salir nuestras tristezas. Y a veces saber que
¿Qué te puede dar calma? Es mejor. El dolor no es debilidad. Mucha gente dice, oh no, yo no expreso porque, ay, ¿qué van a decir que soy débil? ¿No? Nosotros entendemos que es cuando nosotros venimos a la iglesia, entendemos que cuando nos vamos para el otro mundo, sabemos a dónde vamos. Sabemos que al fin de cuentas es todo lo que todos queremos, pero el despego de acá para allá es lo difícil, ¿no? Sabemos que ese familiar, esa persona importante que se fue o que sabemos que se va a ir, sabemos que va a un mejor lugar, pero despegarnos de esa persona, de ese cariño, de ese amor, eso es lo difícil. Entonces es donde queremos el acompañamiento. El segundo punto es expresa tus sentimientos. No hay que sufrir solos. Mi frase dice, no sufras solo, busca consuelo. Búscame, yo te ayudo. No, busca el consuelo de Dios, ¿no? En Mateo 5:4, vamos a buscar Mateo 5:4. En Mateo 5:4 dice, felices los que lloran porque recibirán consuelo, ¿no? Otras Biblias dicen, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consuelo. Entonces Dios nos dice aquí estamos, aquí está el consuelo que tú necesitas en mí. Él te da el consuelo, no yo, Él, ¿no? Entonces no sufras solo, busca a Dios, confía en Dios, que Él puede darte soporte. Exprésale tu dolor a Dios en oración. Muchas veces nosotros sufrimos solos, lloramos. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros sufrimos solos? No buscamos a Dios, estamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me quitaste? ¿Por qué? Y no, busquemos en oración a Dios. Está bien sentir, expresar, pero búsquenlo a Él. En esa soledad que muchas veces las personas cuando perdemos a alguien buscamos. No busques estar solo, busca estar con Dios. Recuerda que Él siempre está en todo momento, en todo lugar. Solo es cuestión de que tú quieras que Él esté contigo. En el paso número 3, Dios te da una familia en la iglesia como apoyo. Y yo pienso que aquí muchos experimentamos eso cada día. Somos una iglesia que nos sentimos muy en familia y que nos buscamos ese apoyo. Y cuando yo estaba haciendo mi tema decía, sí, es verdad. No es fácil porque muchas veces cuando una persona está con su dolor de pérdida, en los primeros momentos uno no quiere ver a nadie, uno quiere estar solo y, como dice, pasar su duelo, ¿verdad? Pero expresar tu dolor a los demás es bueno, es importante. Y la Biblia también nos dice que es bueno eso. Vamos a buscar en Juan 11:19. ¿Qué dice Juan 11:19? A ver. Dice, y muchos judíos habían venido para consolar a Marta y María por la muerte de su hermano. Cuando murió Lázaro, ya todos se saben la historia, ¿verdad? María y Marta esperaban que Jesús llegara. Jesús tardó un poco, pero la gente, el pueblo, fue a consolarlas a ellas. No estuvieron solas. Entonces, Dios dice, aférrate a tu iglesia, aférrate a la gente que cree en mí. Yo los he puesto ahí para poder ayudarte a ti también. Comparte tu dolor cuando estés listo. Y eso es algo que nosotros como miembros de iglesia tenemos que saber respetar cuando sabemos que alguien ha pasado o está pasando por una pérdida, en el sentido de darle su espacio, darle su tiempo para que esa persona
entienda su sufrimiento, deje salir sus sentimientos y cuando esté listo pueda buscar al pueblo y pueda buscar ese consuelo también en su iglesia, ¿no? Siempre nos lo ha recalcado el Padre, los diáconos, que uno sana aquí en la iglesia. ¿Y cuántos de nosotros no hemos experimentado esa sanación aquí? Muchos de nosotros hemos experimentado. Y es porque sí, es mejor sanar en grupo, es mucho mejor. Uno sana más y en la iglesia es donde verdaderamente uno sana. Hay mucha gente que a raíz de una pérdida se aísla y no quiere integrarse con nadie, buscan solamente estar en soledad. Y eso muchas de las veces no trae consigo nada bueno. Ábrete, intenta integrarte en tu iglesia, a compartir tu experiencia. Todos formamos un solo cuerpo en Cristo, dice la Biblia. Muchos hemos escuchado ya esto y debemos compartir alegrías y sufrimientos. Nos dice Dios también en su palabra que como somos parte de una iglesia, ya nos lo han enseñado aquí. Uno es cabeza, uno es brazo. Jesús es cabeza y todo el resto somos la parte del cuerpo, ¿verdad? Y que todos juntos armamos la iglesia. Y Dios nos dice, debemos compartir alegrías y sufrimientos también. Si buscamos en Romanos capítulo 12, el versículo 5 y después el 15, ahí lo vamos a ver. A ver, Romanos, en el versículo 5 de Romanos dice, lo mismo nosotros, con ser muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y dependemos unos de otros. Y en Romanos 15 dice, alégrense con los que estén alegres, lloren con los que lloran. Entonces, así como nos alegramos por las bendiciones y lo bueno que le pueda pasar a cualquier miembro de nuestra iglesia, también debemos de acompañarlo en sus sufrimientos. Y cuando esas personas necesiten y te busquen a ti, cuando quieran desfogar su duelo o su pérdida, a veces no tenemos que decir nada, mis hermanos. A veces simplemente es poner tu hombro y dejar que esa persona saque lo que trae. A veces uno dice, ¿por qué a mí? No, ¿qué le voy a decir? Yo no sé qué decirle. Quizás esa persona no necesita que tú le digas nada, simplemente necesita que le des un abrazo o simplemente necesita que tú estés ahí para esa persona. Entonces, seamos parte del cuerpo de Cristo y apoyémonos unos a otros. El cuarto punto es ten fe. Y ya les había comentado un poco al principio, y muchas veces nuestra fe se quiebra, nuestra fe se pone en alerta cuando nos pasan situaciones difíciles, ¿no? A veces uno dice, pero si yo cumplo, si yo estoy ahí, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué me tocó pasar esto a mí? Y es difícil, pero Dios nos dice, el Espíritu Santo trae paz, nosotros sabemos, porque también nos lo han enseñado aquí, que el Espíritu Santo es el consolador. Consuela a los que lloran, y eso está en Isaías 61:2. Vamos a buscar, acá está. Y dice, para publicar un año feliz lleno de los favores de Yahvé y el día del desquite de nuestro Dios, me envió para consolar a los que lloran, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos da esa consolación. Jesús venció la muerte para todos nosotros, para demostrarnos y enseñarnos que hay la resurrección.
Y la resurrección de Jesús también va a ser la resurrección de nosotros. Nosotros como creyentes sabemos que todos nosotros en algún momento vamos a tener que partir, pero también sabemos que vamos a ir a un lugar hermoso en las manos de Dios y que ahí podremos encontrarnos con nuestros familiares que nos adelantaron. Entonces, en el momento es difícil comprenderlo, pero tenemos que tener esto bien presente para que nuestra fe sea fuerte, para que nuestra fe no se debilite, para que podamos seguir en nuestra lucha cada día y para que podamos seguir viviendo, porque nuestro familiar, por más cercano que sea que se va, yo pienso que no quiere vernos sufrir. No creo que ese familiar quiera que tú llores todos los días. No creo que ese familiar quiera que tú dejes de hacer tus cosas normales que haces en el día por pasártela triste. No creo que eso pase, no creo que deba ser así. Entonces, pongámosle atención a que tenemos que tener nuestra fe. Más aún si somos creyentes, si somos seguidores de Cristo, si venimos y practicamos sus mandatos, si venimos a una iglesia y crecemos en su caminar de Él, pongamos en práctica esto, mis hermanos. Y a veces es mejor estar preparados de antes. Uno no sabe en qué momento puede un familiar tuyo dejar, o tú mismo puedas dejar este mundo. Entonces a veces yo me ponía a hacer el tema y digo, ay, es difícil, ¿no? Pero debería ser bonito que cada uno esté preparado desde antes para estos momentos. Y a veces uno dice sí, pero cuando te llega el momento, les explicaba desde un comienzo, hay un acontecimiento, un sentimiento y una reacción que el mío puede ser muy diferente. Por ejemplo, al de mi esposo. O, pongámoslo así, una familia de 3 hijos, fallece la madre. Los 3 hijos no van a reaccionar igual, ¿verdad? Porque uno quizás es más expresivo, uno es menos expresivo, a uno le va a durar menos el duelo, a uno le va a durar más el duelo. Son diferentes. Quizás uno cree en Dios, sigue en el camino de Dios, quizás el otro no. Entonces son procesos que vivimos completamente diferentes. Y si hoy por hoy podemos utilizar estos versículos, esta información para ir preparándonos, porque nadie sabe en qué momento nos pueda pasar a nosotros, no estemos listos, pero tengamos una idea de que pueda pasar en nosotros. Rodéate con todas las fuerzas de apoyo y paz. Rodéate de gente que te sume, no de gente que te reste. ¿Sí? De gente que te ayude, de gente que te dé paz. Busca la oración, las escrituras. La palabra de Dios siempre va a tener las respuestas para todas nuestras dudas. No solamente en nuestros momentos de pérdida, sino en cualquier situación que tú estés pasando, siempre la palabra te va a dar la respuesta a lo que tú buscas, el apoyo de tus seres queridos, y también encuentra la esperanza real y el consuelo en Dios. Entonces no dejemos, mis hermanos, que nuestra fe flaquee en estos momentos difíciles. Tratemos de que sean momentos en los que nos ayuden a fortalecernos más que nunca. Nuestro quinto punto es: Dios usa el duelo para ayudarte a crecer. Y eso es verdad. Usa el dolor para obtener tu atención. Aquí es donde yo les quiero platicar cómo Dios usó o llamó la atención de una persona. Cuando yo vivía en Perú, en el barrio donde yo vivía, pues ya ve, pienso que igual que en México son
los barrios, colonias creo que le llaman en México, donde todos se conocen, tú conoces a la vecina de aquí, de allá y compartes y todo, ¿verdad? Las casas están tan juntitas que todos se saben ahí de todos. En Perú es igual. Entonces había una familia que vivía enfrente de la casa mía. Era una familia que tenían 3 hijos, un adolescente y 2 niños más pequeños, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabíamos que el chico, el adolescente, no era hijo solo del Señor. Entonces, el chico, pues se lo veía por llamarlos en nuestras palabras de ahora, era un chico cool, ¿no? Paraba siempre por ahí con los amigos, una cosa así. Y te das cuenta cuando, por ejemplo, se iban a ellos de paseo o algo, él nunca iba. Iba solamente el señor, la señora y sus otros 2 hijos, ¿no? Él siempre era el que se quedaba por ahí. Bueno, era un chico que había crecido, no sé, supongo yo, sin mucha conexión con su familia. No era malo, era un chico que pasaba, nos saludaba, se acercaba, interactuaba, en este caso más con mis hermanos porque era más de la edad de ellos. Era un chico bueno, pero no hacía cosas buenas. Él se metió en drogas y aunque no involucraba a los amigos del barrio, él tenía un amigo con el que era muy, muy, muy apegado. Y siempre lo veías tú con este otro chico que no era del mismo barrio, de la misma colonia, por decirlo así, sino que el chico venía a verlo. Entonces, siempre eran ellos 2, ¿no? Y siempre uno los veía pues que no hacían cosas correctas. Bueno, crecimos todos. La familia esta se mudó, se fue para otra ciudad. El chico se fue con ellos. Nosotros crecimos, fuimos a la universidad, yo me casé, me vine para acá. Y lo mismo pasó, las redes sociales, ya ves, son los que nos conectan con los que están lejos. Igual un request de amigos, oh, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué fue de tu vida? Oh, yo me casé y tú, oh, pues por aquí viviendo la vida, ¿no? Y uno pues por las fotos que pone ves, oh, en una ciudad ya tuvo una hija, en otra ciudad ya tuvo otro hijo. Y así él posteaba su vida, ¿no? Y siempre con el amigo por ahí, oh, me vino a visitar este amigo, el otro amigo, como mi hermano, porque él así se expresaba, que eran como hermanos. Bueno, pasaron los años y seguían sus posteadas de él intentando sobresalir por decirlo así, tratando de poner un negocio en el que fracasaba, ponía otro y así era su vida. Pero tú te podías dar cuenta en sus fotos que él pues no seguía una vida tan correcta, por decirlo así. Bueno, llega un momento en el que él postea y pide que ayuden, que divulguen una foto donde sale, ya ven que salen estas fotos donde una persona desaparecida, resulta que el amigo, el hermano de él, el brother, desapareció. Y no desapareció, ya grandes, ya adultos, y no desapareció en Perú, desapareció en Colombia. Y no lo encontraban. El chico trabajaba en cruceros y no lo encontraban. Bueno, pasó una semana y después sale en el noticiero nacional de Perú el caso de este muchacho desaparecido en Colombia y que no podían dar con él. Bueno, hasta el día de hoy el chico nunca apareció. Pero a raíz de esa pérdida que él tuvo, él se convirtió a Dios. Ahora es pastor, tiene a todos sus hijos involucrados en la iglesia y todo lo que ahora él publica es para favor de Dios. Y él mismo lo dice, cómo esa pérdida hizo que él se acercara a Dios, que él buscara al Señor y que él lo ayudó, ¿no? Y cómo su vida ha cambiado tanto. Y vemos así diferentes testimonios de gente en la que Dios usa
estas pérdidas muchas veces para acercarnos más a Dios, ¿no? Dios usa el duelo para ayudarte a crecer. Y en ese caso, no solamente crece él, sino crece toda la familia y todas las familias que están bendecidas de poder escuchar a una persona que ha tenido un cambio así de grande en sus vidas, ¿no? Entonces, estamos aquí. Entonces dice, usa el dolor para para obtener tu atención. Vamos a ver en Proverbios 20. A ver. En Proverbios 20, capítulo 20, versículo 30 dice, las heridas que sangran purifican del mal, los golpes curan hasta el fondo del ser. Y es verdad, no sé si muchos han escuchado eso que dicen, Dios no te da lo que no puedes aguantar. ¿Cuánto lo he escuchado yo? Cuando comento, por ejemplo, la enfermedad de Peter, y muchos me dicen, Dios no le va a dar lo que él no puede aguantar. Y uno lo mira. Yo digo, yo tengo 3 hijos. A Peter le hacen un chequeo médico cada 2 meses. Le sacan sangre cada 2 meses. Y yo digo, si Lian, mi segunda hija, hubiera sufrido la enfermedad que sufre Peter, Dios mío, cada 2 meses sería una cosa espantosa llevarla que le saquen sangre, porque ella no aguanta nada, ¿no? Entonces digo yo, ¿es verdad eso? En cambio Peter él va, los enfermeros llegan asustados, se dejará, no se dejará, y él va, ya él superó, tiene desde al añito y medio que le sacan sangre. Entonces, sí, yo pienso que sí es verdad. Dios no te da lo que no puedes aguantar. Y cada cosa que te pasa, cada golpe que tú sufres, es para crecimiento y para gloria de Él. Seguimos. Él te prepara para la eternidad. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 17 y al 18, vamos a ver qué nos dice. 7. ¿Dónde estás? Ok. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17 y 18 dice, la prueba ligera y que pronto pasa nos prepara para la eternidad, una riqueza de gloria tan grande que no se puede comparar. Entonces, todo lo que nos va pasando nos va preparando para el encuentro con Dios. Hay que entender, nosotros, bueno, ya les comenté, nosotros como cristianos sabemos que hay eso, que hay un lugar donde vamos a llegar y donde vamos a estar mejor. Y el último punto, el punto número 6, que dice, Dios usa tu dolor para ayudar a otros. Y a veces pasa eso. Por ejemplo, nosotros lo hemos vivido con la situación de mi esposo, ¿no? Él superó, gracias a Dios, es sobreviviente de cáncer. Y él, más que todo, ha ayudado a mucha gente que ha atravesado por esos momentos de dificultad de esta enfermedad. Entonces Dios te da esa fortaleza, Dios te da esa valentía. Y yo supongo que de la misma manera, cuando tú sufres una pérdida, cuando la aceptas, cuando la sufres, cuando pasas tu duelo, cuando te fortaleces de Dios, llega el momento en que tú estás capacitado y tú dices, sí, esa persona está sufriendo lo que yo sufrí, déjame y la ayudo, déjame y le digo qué me funcionó a mí, déjame y le doy el tip que a mí me ayudó, ¿no? Entonces, cuando verdaderamente tú encuentras el amor en Dios, cuando verdaderamente tú encuentras ese consuelo y esa paz
que solamente Él te da, tú puedes ayudar a alguien más. Y también nos lo dice Dios aquí en su palabra. Así como encontraste consuelo en Dios, luego en tus fortalezas podrás ayudar a otros que experimentan tu mismo dolor. En 2 de Corintios, vamos a ver, 2 de Corintios, capítulo 1 y versículo 4, dice: el que nos conforta en todas nuestras pruebas por las que ahora pasamos, de manera que nosotros también podamos confortar a los que están en cualquier prueba, comunicándoles el mismo consuelo que nos comunica Dios a nosotros. Nosotros somos portadores de ese consuelo cuando lo encontramos, cuando encontramos su paz y cuando nos sentimos fortalecidos para darlo. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, que el día de hoy no te quedes con tu dolor. Hay gente, y lo he visto, hay gente que vive con ese dolor por años, que no cierra. En psicología le decimos que no cierra su ciclo, no cierra su duelo. Si no puedes solo, busca a Dios, Dios te va a ayudar. Busca un psicólogo también te va a ayudar, pero más te va a ayudar Dios. Consigue esa paz, cierra tu ciclo, termina tu duelo, para que así puedas ser un servidor de Dios, puedas ayudar a otras personas y puedas llevar ese amor que Dios te da, puedas transmitirlo. Recordemos siempre, Dios nos ayuda y no solamente te ayuda a ti, quizás en tu pérdida, tú como esposa, ¿no? Yo me pongo en mi lugar como esposa, o las personas que han perdido a sus esposos, a sus esposas. Dios te fortalece a ti, fortalece a tu familia también, ¿no? Muchas veces son nuestros hijos los segundos sufridores o los que sufren por pérdidas. Y muchas veces estos chicos, al menos cuando son jóvenes, dicen: oh sí, pero se enfocan en mi mamá, bueno, si se perdió el padre, ¿no? Pero ellos también sufren y hay que enfocarnos en ellos de una u otra manera también. Hay que fortalecernos en familia, unos con otros. Y entendamos que aquí en la Biblia está todo lo que Dios necesita decirnos y darnos para superar estas penas tan grandes. Les cuento que hoy día andaba yo limpiando mi casa y pensando en mi tema en la mañana. Entonces, pues yo soy de las personas que cuando voy a dejar a mis hijos, el camino de mi casa a la escuela nos da para 3 canciones. Entonces, como son de ellos tres escogen una canción cada una. Tiene que ser canción de Dios hasta llegar a la escuela. Bueno, yo los dejo a ellos y vengo de regreso a casa escuchando la oración del padre, de los diáconos, de la iglesia. Llego a mi casa y después de que escucho la oración, pues escucho música cristiana. Bueno, yo en Pandora pongo ahí música cristiana y bueno, van pasando, ¿no? Diferentes. Y llegué a mi casa y andaba toda llena de energías, me pongo a limpiar y digo, pues estoy en mi cabeza pensando, ¿no? Hoy día me toca dar el tema, tengo que volver a estudiarlo. Y en eso suena una canción y me pongo a pensarla, la deben haber escuchado muchos, ustedes la van a escuchar ahorita. Y digo, esta canción es exactamente lo que yo quiero dar a entender hoy día. Tu dolor es fuerte, yo lo sé, el dolor de pérdida es fuerte, pero cuando tú entiendes que Dios está ahí y te soporta, que Dios está ahí, que tú sabes que esa persona se va a un mejor lugar, estás tranquilo. Entonces, quiero que le pongan atención y reflexionen en esta canción que les va a poner nuestro hermano Beto. Y con eso voy a terminar mi tema. Muchas gracias. Hermanos, pero también sabemos que cuando están en mejor lugar, nosotros lo podemos entender. Muchas gracias.
si tienen alguna pregunta. O algún comentario. No, ok.